¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, Vale. se ve. Muy bien, gracias. Empezamos. Vamos a hablar sobre las fracturas sobre el codo. Vamos a hacerlo, voy a mostrarles los más importantes para que ustedes vayan entendiendo un poquito estas cositas. Aquí ustedes ven una radiografía AP no verdadera del hombro, en que lo que van a ver es una fractura de glenoide. Ahí al lado tiene una radiografía normal y ustedes claramente ven la glenoide en su porción inferior, cómo se desplazó junto con el cuerpo de la escápula. Esto es una fractura, ahí ustedes ven una radiografía axial de escápula en que el cuerpo de la escápula se fue desplazando hacia posterior. Esta es una imagen de una radiografía normal, un dibujo de una radiografía normal para que tengan un poco una comparación. Por lo tanto, fracturas de escápula. Las fracturas de escápula son, gracias a Dios, poco frecuentes. En general, siempre está asociado a un trauma violento y los que pueden hacer que el paciente fallezca no es la fractura de escápula, son las lesiones que casi siempre están asociadas a esta fractura por el trauma violento. ¿Qué lesiones estamos hablando? Fracturas costales, hemoneumotoras, contusiones pulmonares, TEC y lesiones del plexo braquial en general, lesiones vasculares. ¿Ya? Sobre el 90% de los casos hay fracturas asociadas, hay lesiones asociadas y hay que buscarlas. Por lo tanto, si los llaman para ver un paciente de fractura de escápula, lo menos importante es la fractura de escápula. Hay que ir a buscar otras cosas. Generalmente se produce en pacientes jóvenes, de 35 o 45 años, muy jóvenes, hombres en general politraumatizados. Fractura puede no ser diagnosticada inicialmente. No es raro que el paciente llamen al que está en la UCI y ahí de repente 3, 4 días después, en un control de un escáner, aparece una fractura de escápula no diagnosticada. Generalmente el mecanismo es trauma directo de alta energía. El estudio lo hacemos todo el hombro y la escápula en general, se hace con una P verdadera, una axial de escápula y un axilar. Ese es nuestro estudio general. Y específicamente en la escápula le pedimos siempre una escáner para ver su configuración tridimensional. En general, la gran mayoría de las fracturas de escápula son de manejo ortopédico. Hay algunas que manejamos quirúrgicamente, pero eso en general no es algo tan importante que sepan en este momento. Lo más importante de fractura de escápula es lesiones asociadas en un politraumatizado. Esta radiografía muestra una fractura de clavícula bilateral. Estos chiquillos tienen que saber porque les va a tocar mucho. Las fracturas de clavícula son el 2,6 al 4% de todas las fracturas del adulto. Imagínense, son hartas. 35% de las lesiones alrededor del hombro. Y las más frecuentes son las de tercio medio, generalmente jóvenes y adultos jóvenes. Mecanismo, lo más común, caída sobre el hombro. Golpe directo son menos frecuentes. Ahora que les gusta el descenso, tenemos muchos clientes. Evaluación clínica, inspección y palpación. Muy importante es evaluar la piel, el riesgo de exposición. La fractura de clavícula siempre hay una puntita que se asoma en la piel y hay que ver si la piel empieza a sufrir o no. El examen neurovascular como toda fractura y evaluación obviamente del tórax si tiene lesiones asociadas. En general, en alta energía es igual que la escápula. Pueden haber lesiones asociadas, ¿ya? Lesiones vasculares, la vena, la arteria, el plexo. Generalmente los pacientes que tienen fractura de clavícula con lesión de la arteria subclavia no llegan, se mueren a los 3 minutos, así que son más raras. ¿Cómo hacemos el estudio? Radiografía. Que en el caso del tercio medio, si tú sospechas una fractura de tercio medio, como la que ven ustedes acá, la radiografía que pedimos es una AP de clavícula y una en 45 grados cefalocaudal, de abajo hacia arriba, para tener dos proyecciones. En el caso de que ustedes sospechen una fractura lateral de clavícula, las estudiamos con la proyección de Zanca, que es una proyección AP del acromio clavicular en 10 grados caudocefálico, una radiografía acromioclavicular de pie comparativa y una axilar. En otras palabras, las fracturas laterales de clavícula se estudian como si fuera una patología acromioclavicular o un traumatismo acromioclavicular. Y en cambio, las de tercio medio, nosotros le podemos pedir una radiografía serendipity, que es una 40 grados de abajo hacia arriba, pero casi no la pedimos, en general, escáner. ¿Quiénes operamos?
Desplazamiento mayor de 1.5 centímetros sin contacto óseo, conminución, acortamiento más de 2 centímetros, sabemos que esos pacientes tienen peor resultado que los otros. La indicación quirúrgica vendría siendo por ahí, pero en general, hoy en día, en nuestro caso, como la cantidad de fracturas de clavícula han aumentado, nuestras indicaciones están un poco más laxas. Pero en general, estos criterios son importantes que ustedes los conozcan, que son predictivos de mal resultado. Esta es una clasificación que usamos, la clasificación de Edimburgo, en que se clasifica en medio, tercio medial, medio y tercio lateral. Tratamiento conservador, generalmente aquellas pacientes con fractura de tercio medio no desplazadas o mínimamente desplazadas. Las de tercio medial son también manejo no quirúrgico, y las laterales que no estén desplazadas. Inmovilizador de hombro y o de clavícula por 4 semanas es lo que dejamos y después los mandamos al kinesiólogo. No hay evidencia de que el inmovilizador de hombro sea mejor que el inmovilizador de clavícula. Al revés, tampoco hay evidencia que el inmovilizador de clavícula sea mejor que el de hombro, y menos que los dos inmovilizadores sean mejor que nada. Igual le dejamos un inmovilizador, pero la evidencia no nos acompaña. ¿A quienes operamos? Fracturas expuestas, por supuesto, compromiso vascular que requiere reparación en forma aguda, doble lesión del sistema suspensorio, o sea, un hombro flotante, riesgo de exposición y aquellas fracturas laterales de clavícula que tengan compromiso coracoclavicular. A quienes podríamos operar, pero es discutible, paciente politraumatizado en general, si queremos que se mueva más rápido, desplazamiento, acortamiento de más de 1.5 centímetros también estamos discutiendo, y aquellas no uniones que producen síntomas. Ahí tenemos distintas opciones quirúrgicas dependiendo del tipo de fractura, ya sea mediales, laterales, clavos, placas, etc. También va un poquito más allá de este curso. Muy bien, tenemos aquí disyunciones acromioclaviculares, ya una luxación de la clavícula respecto a la acromion. Ustedes tienen que entender que lo que pasa aquí es que la clavícula se mantiene en su lugar y es la escápula la que baja, porque pierde todo contacto. La escápula, su única unión con el esqueleto axial es el acromioclavicular. Aquí tenemos la clasificación, que son 6 tipos, la 1 a la 6, aumentando en severidad. La 1 y la 2 son de manejo ortopédico, la 3 es discutible hoy en día, controversial, generalmente los manejamos ortopédicamente y al menos los evaluamos para ver si requieren cirugía, y la 4 en adelante son quirúrgicas. Aquí ustedes pueden ver una fractura de húmero proximal, se ve una fractura de cuello quirúrgico. Es una radiografía al lado de una radiografía normal para que hagan ustedes la comparación. Ahí tenemos las partes en general donde siempre se fractura el húmero. Abajo, en 4, se produce una fractura en el cuello quirúrgico, el 3 es la tuberosidad mayor, el 2 es la tuberosidad menor y el 1 la cabeza. Entonces, la vamos llamando en partes según cuántas partes está comprometida la fractura. Ahí ustedes ven los desplazamientos que se ocurren dependiendo de las inserciones que tienen. Son fracturas frecuentes, son fracturas por pacientes osteoporóticos. El 10% de todas las fracturas, 45% de las fracturas de húmero. La tercera más frecuente de adultos mayores, pacientes osteoporóticos, 85% que no tienen desplazamiento importante. Generalmente es en mujeres mayores de 50 años, osteoporosis. Mecanismo indirecto. Generalmente no son golpes directos, sino al caerse y apoyar la mano se fractura el húmero. En cambio, pacientes jóvenes siempre son de alta energía. Una buena historia, examen físico importante, generalmente hay dolor, aumento de volumen y potencia funcional, y hay que siempre evaluar el estado neurovascular. El estudio, idéntico en el hombro, AP verdadera, axial de escápula, axilar. Y siempre le pedimos escáner en general. Inmovilizador de hombro del tratamiento ortopédico, generalmente lo dejamos 2 semanas y después ya empieza a hacer kinesiología. Ejercicio pasivo asistido apenas tenga menos dolor, y el fortalecimiento muscular no antes de 6 semanas, generalmente 12 semanas, yo diría. El manejo quirúrgico, distinta alternativa, aguja que ya está en desuso, tornillos canulados arriba también en desuso. Estamos usando placas, clavos endomedulares o prótesis, dependiendo del tipo de fractura que hay.
En general, complicaciones son malunión, consolidaciones viciosas, rigidez articular, osteonecrosis, no unión. Ahí ustedes ven una radiografía de hombro en que hay una luxación anteroinferior del hombro. Luxaciones anteriores, ahí ustedes ven el signo de la charretera, el deltoide está deformado en un ángulo casi recto. La charretera es la forma que tienen los chalecos de los militares con decoraciones, hacen un ángulo recto 90 grados, por eso se le llama acá charretera. ¿Ya? La luxación anterior es la más frecuente, también está la inferior, que es una luxación erecta, que es rara. Aquí usted ve un paciente que viene con la mano hacia arriba, el brazo hacia arriba, y no lo puede bajar. Eso es una luxación inferior y luxación erecta. Generalmente el mecanismo es abducción, rotación externa, extensión. Hombro en charretera en el caso anterior, prominencia anterior, vacío subacromial. El estudio, nuevamente, AP verdadera, axial de escápula. La axilar así sí puede tomarse la ideal. Siempre en el caso de las luxaciones, en todas las fracturas y luxaciones, pero específicamente en el hombro es muy importante evaluar el plexo braquial, el nervio axilar, que es el nervio que más se lesiona, el nervio axilar, y el nervio musculocutáneo. Esto es importante, este gráfico. Ustedes ven que ven la tasa de recurrencia según la edad. A medida que el paciente tiene más edad, menos frecuente es que se luxe. Por lo tanto, mientras más edad el paciente, el manejo es más ortopédico. Al revés. Mientras más joven es el paciente que se luxó, más probablemente se va a volver a luxar. Por lo tanto, mientras más joven es el paciente, más quirúrgico va a ser la resolución después. ¿Ya? Se vuelven a luxar en un paciente que se luxó por primera vez a los 20 años, va a tener hasta un 90% de nuevas luxaciones. 30 años hasta un 60% y mayor de 40 años entre un 10 y un 15%. Por lo tanto, en quienes operamos, generalmente menores de 25 años que tengan una luxación, ya hay que pensar en una cirugía. No de urgencia, pero hay que pensar en una cirugía. Existen lesiones asociadas a las luxaciones, tenemos roturas de manguito, lesiones de Bankart, etc. Aquí ustedes ven una desinserción del labrum anterior inferior, a eso le llamamos Bankart. Si tiene una fractura de la glenoide en esa zona, le llamamos Bankart óseo. Esa impactación o un mordisco que tiene en la cabeza que ustedes ven ahí, lo llamamos Hill-Sachs, que es la impactación de la glenoide en la cabeza humeral. Ahí tienen un Bankart óseo. Son lesiones asociadas. ¿Cómo reducimos en general? Lo más común que hacemos es bajo una sedación y analgesia, le hacemos una tracción, contratracción para reducirlo en el caso de una anterior. También está la maniobra de Kocher. Post-reducción, siempre radiografías antes de la reducción y post-reducción, control del dolor, inmovilizado 7 a 10 días y empezar a movilizar después. A quienes operamos, el paciente que no logra reducirlo, y aquellos que tienen lesiones asociadas importantes, fracturas de glenoide, fractura de turosis mayor, rotura de manguito rotador, y en pacientes que se hayan luxado por primera vez antes de los 25 años. Aquí ustedes ven una luxación posterior. En la cabeza humeral de la foto A, la cabeza parece un fósforo, es el signo del fósforo, o ampolleta, y la glenoide da impresión de que estuviera vacía. ¿Ya? Esa es una luxación de hombro posterior. Más frecuentemente se ven en golpes eléctricos, convulsiones, pacientes alcohólicos, 10%. El paciente llega con la mano en el abdomen. No llega, digamos, con gran dolor en general, pero tú no puedes sacarle la mano del abdomen. Eso te hace sospechar una luxación de hombro posterior, imposibilidad de rotar externo en forma pasiva. ¿De acuerdo? Aquí ustedes ven una fractura diafisiaria de húmero. Frecuente en pacientes hombres, trauma directo, accidente de tránsito. El patrón de la fractura nos va a decir el mecanismo. Generalmente, fracturas transversales hablan de golpe directo, fracturas espiroideas hablan de mecanismo indirecto de apoyo y rotación. Muy importante en una fractura diafisiaria de húmero es evaluar el estado neurovascular, pero sobre todo el nervio radial, que pasa, como ustedes ven en el dibujo, rodeando el húmero
y es altamente frecuente que lo golpee y lo deje neuropráxico. Por lo tanto, cuando ustedes evalúan un paciente de una fractura de brazo, de húmero, lo que siempre tienen que recordar es evaluar la extensión de la muñeca. Paciente que no logra extender la muñeca o no logra extender el pulgar, es un paciente que tiene una lesión de nervio radial. El hecho de que una fractura cerrada, no expuesta, cerrada, tenga una lesión de nervio radial, no la hace más grave, no la hace quirúrgica inmediatamente, pero sí médico-legalmente es importante que quede descrito esa lesión. Porque si ustedes dejan una valva y no le describieron la lesión y lo ve otro médico, va a asumir que cuando le pusieron la valva, le lesionaron el nervio. Por lo tanto, siempre una buena evaluación y una descripción de la lesión. Y no se fíen en la movilidad de los dedos, fíjense en la extensión de la muñeca y del pulgar, si no se pueden equivocar. Ahí ven una fractura comminuta de húmero, evaluación, en estos casos no pedimos escáner, solo con radiografía es suficiente, una AP y una telar de húmero. El gran porcentaje de estos pacientes se pueden manejar ortopédicamente, generalmente el húmero aguanta muchas angulaciones. Ustedes ven ahí 20% de angulación anterior, 30% varovalgo, 3 centímetros de acortamiento. Hacemos una tenaza, le ponemos una valva llamada tenaza de azúcar y después les cambiamos a un brace, que es una estructura termoplástica que le da la forma al brazo. Pero cada vez nos ponemos más agresivos respecto a las fracturas de húmero. Pacientes jóvenes generalmente terminamos operándolos. Generalmente se demora 3 meses más o menos en consolidar. Tratamiento quirúrgico, podemos usar generalmente placas o clavos, dependiendo del tipo de fractura. Generalmente aquí nos operamos, reducción inadecuada, no unión, hueso patológico, lesiones asociadas, fractura expuesta, en general es eso. Esto, lo que ven aquí, es una destrucción de la articulación del codo. Esto es una fractura supra e intercondilia, una fractura de húmero distal, y es una de las fracturas más difíciles que nos toca enfrentar. Generalmente porque cuando se produce en pacientes de mayor edad, tenemos una gran convolución y una difícil reconstrucción. 2% de todas las fracturas, 1/3 de las fracturas de codo, es difícil el tratamiento, una anatomía que es compleja, tenemos pocas partes blandas donde apoyarnos, y las complicaciones, sobre todo rigideces, no son raras. Las radiografías que usamos en estos casos son una P lateral de codo, y generalmente con ese grado de combinación que ustedes ven, siempre le pedimos escáner para una planificación, para estudio preoperatorio, para una planificación quirúrgica más adecuada. Siempre evaluar la parte neurológica, sobre todo el nervio ulnar o cubital, es uno de los que más frecuentemente se lesionan en este tipo de fracturas. El tratamiento quirúrgico es generalmente doble placa, a veces he tenido que poner 3 placas, o en su defecto prótesis de codo. En nuestro caso no tenemos mucha experiencia con prótesis de codo. Sabemos que la prótesis de codo se usa en pacientes de mucha edad que no puedes reconstruirlo, pero una prótesis de codo no está hecha para un paciente menor de 70 años. ¿Por qué? Porque se suelta muy rápido. Chiquillos, preguntas respecto a las fracturas, las que tengan. ¿Ninguna? Muy bien. Yo les voy a mandar un escrito de esto. En fondo, las mismas, un poco más diapositivas de las que ustedes ven acá, porque la presentación era mucho más larga y en una hora no puedo hacer tanto. No da para una hora, son 2 horas. Y de hecho, ahora prácticamente vomitamos la información. Así que me voy a poner en contacto después con las encargadas del curso para mandarle o sea, no físicamente, pero mandarla en PDF esto, para que lo tengan. Profe, si Dígame. quiere me da su correo. Sí, Gabriel Castro 1, todo con minúscula, con número. Pero un poquito me pilló. No te preocupes, busca el lápiz. Gabriel, Castro ¿sí? 1, 1. arroba
¿Ya? M de mamá, E de elefante.com. me.com. Ya, profe. Mándame después para acordarme y yo probablemente ya la próxima semana se los mande, no este fin de semana, olvídenlo. Ya, Porque tengo turno, por eso. ya, perfecto. El doctor Donoso me había mandado igual su número. No sé si prefiere que le hable por WhatsApp, así como para ¿Sí? recordar, o le escribo. No, ni un problema. Ya. Ya, chiquillos, Entonces estamos me listos. le recuerdo. Sí. Muchas gracias, Prepárense, doctor. tómense un café porque viene el doctor Polanco. Parece, ¿no? Sí, a las 4:30 horas. Good luck. Ok. Que les vaya bien. Chao, chao. Doctor, muchas gracias. Doctor, gracias. Chao, Muchas muchas gracias. gracias. Chao, Adiós. gracias. Gracias. Chao, gracias.